mismo. Empezamos, por favor. Voy a compartirle una pantalla. El tema de la presente clase es ejercicios de dinámica. Póngale mucha atención, por favor. Cualquier pregunta lo hace nomás. Ya, confírmeme si ve esa pantalla, por favor. Sí. Listo. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Ya. Dice, en la siguiente figura, si el cuerpo es de 15 kilogramos y mu sub c es igual a 0,18, calcular A, el valor que debe tener la fuerza F para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. B, el valor que debe tener la fuerza F para que el cuerpo se mueva con una aceleración de 1,5 metros sobre segundos cuadrados. El esquema le da el ejercicio. Dice que el ángulo es 35 grados respecto a la horizontal. Ya, aquí está 35 grados, ¿no? Listo. Los datos que tiene el problema son, me da la masa, 15 kilogramos, el coeficiente de rozamiento 0,18 y la gravedad le estamos poniendo como un dato implícito, 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Las incógnitas, el valor de la fuerza para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Y B, el valor de la fuerza para que el cuerpo se mueva con esta aceleración de 1,5 metros sobre segundos cuadrados. Ya, la solución. Empezamos haciendo el diagrama de cuerpo libre del sistema dado. Mire, diagrama de cuerpo libre. Usted ya aprendió a hacer diagramas de cuerpo libre. Dibujamos el eje vertical, el convencional, y el eje más X le ponemos a la derecha porque según la flecha de la fuerza, el cuerpo se mueve a la derecha. Y el eje más X coincide con el avance progresivo del movimiento. Y dibujamos todas las fuerzas que actúan en este cuerpo. Primero está F con este ángulo de 35 grados. F con este ángulo de 35 grados. ¿Ya? Aquí tengo áreas en contacto. Se genera la normal. La normal siempre sobre el eje más Y. Normal. El cuerpo tiene masa, la masa genera peso, fuerza vertical dirigida hacia abajo. Como me dice que hay rozamiento, si el cuerpo se mueve a la derecha, el rozamiento es a la izquierda. Y se le acostumbra a dibujar aquí para indicar que es tangente a las superficies enfrentadas, FC. Tenemos el diagrama de cuerpo libre. A la fuerza F le descomponemos en los ejes y encontramos sus componentes. Mire, descomponemos para acá y encontramos la componente Fx. Descomponemos para acá y encontramos la componente Fy. Como hay componentes, debemos de encontrar las ecuaciones de estas componentes, Fx y Fy, para lo cual vamos a utilizar trigonometría básica. Este triángulo de aquí le voy a sacar acá aparte. Cópiele en su cuadernito, por favor, que tenga esta explicación de cómo encuentro las ecuaciones de las componentes. Ya, es un triángulo rectángulo, mire. Aquí está el ángulo de 35 grados. Sí, en este caso la hipotenusa viene a ser F. Y los catetos, el horizontal viene a ser Fx. Y el vertical viene a ser Fy. Ahí tengo el triángulo donde está el ángulo de 35 grados. Si acá es de Fy, acá también es de Fy. Por eso le he sacado acá. Perdón. Si aplicamos las funciones trigonométricas, si aplicamos la función coseno y la función seno, obtenemos lo siguiente. Coseno de 35 grados. Coseno de 35 grados. Por definición, el coseno dice que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es el que está al lado del ángulo. En este caso es Fx. Sobre la hipotenusa es F. Es el lado que se opone al ángulo recto, ¿no? Aquí está el ángulo recto. Entonces la hipotenusa es F. Si de aquí despejo Fx, Fx es igual. Fx es igual. Esta F de aquí está dividiendo, pasa acá a multiplicar y le doy la vuelta y me queda F por el coseno de 35 grados. Y tengo la primera ecuación de la componente en X. Si aplico la función seno, seno de 35 grados es igual, por definición dice que la función seno es cateto opuesto. El cateto opuesto es el que está al otro lado del ángulo. Sería Fy sobre la hipotenusa.
FY sobre F. Si de aquí despejo FY, me queda lo siguiente. Esta F está dividiendo, pasa acá a multiplicar y le doy la vuelta. FY es igual a F por el seno de 35 grados. F por el seno de 35 grados. ¿Ya? Y de ahí salen las ecuaciones de las componentes, aplicando trigonometría básica al triángulo donde se encuentra el ángulo, ¿sí? De ahí el estudiante suele estudiarse, ¿no? Dice, en X aplico la función coseno y en Y aplico la función seno. Es válido para cuando el plano sea horizontal. Cuando es plano inclinado, las funciones cambian. En X sería el seno y en Y el coseno, como ya le voy a indicar en el siguiente ejercicio. Cópiele esta parte roja que voy a borrar, por favor. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Confirme. No, Lisa, uno, espera, voy a tomarle una foto. Ya, tómele. Tómele la foto rapidito, por favor. Confirme. Listo. Listo. Muy bien. Entonces, mire, ahí aparece ya el fx, f coseno de 35 grados, ya le indiqué cómo sale. Y aparece el fy, f seno de 35 grados. Las ecuaciones de las componentes. Una vez que hace eso, vamos a la parte A. Segunda ley de Newton para el eje X. Hay movimiento en el eje X. El cuerpo se mueve en sentido horizontal. Entonces planteamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Pero para la parte A tengo este dato que es muy importante, que dice que la velocidad es constante. Entonces, mira, acá le explico. Pero si la velocidad es constante, entonces la aceleración vale 0. Esto se me va a hacer 0 y me queda lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. Pero poniendo esta aclaratoria, ¿no? No me puede poner directo esto, sino esta aclaratoria. Voy al diagrama de cuerpo libre y verifico qué fuerzas tengo en el eje de las X o qué fuerzas tengo horizontales, mire. Tengo Fx, como apunta hacia el eje más X será positiva, y tengo Fc, negativa. Entonces eso le saco acá, mire. Fx menos Fc igual 0. El Fx ya tengo su ecuación, es F coseno de 35 grados. Y el Fc, me acuerdo de la fórmula, le voy a poner acá. En teoría se dijo que la fuerza de rozamiento cinética es igual al coeficiente de rozamiento cinético mu sub c por la fuerza normal. Esa es la ecuación de Fc. Entonces voy a reemplazar. Voy a abrirle el Fc por mu c por la normal. Observe. Entonces el Fx es F coseno de 35 grados, le ponemos acá, y el Fc es mu sub c por la normal. Esto es igual a 0. Voy a reemplazarle el mu sub c y voy a operar el coseno de 35. Coseno de 35 es 0,82, con 2 decimales, le ponemos adelante el número, la letra después. El mu sub c le reemplazamos el valor 0,18. Por la normal, igual 0. Les llamamos ecuación 1. ¿Sí? La otra condición. Primera ley de Newton para el eje de las Y. El cuerpo no se mueve en el eje de las Y, solo se mueve horizontal. No puede moverse así y así a la vez. Entonces, en el eje de las Y, primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Obsérvele el diagrama de cuerpo libre. Tengo la normal, tengo Fy y tengo el peso. La normal y Fy son positivas, apuntan hacia el eje más Y. Y el mg es negativo, apunta en sentido contrario. Eso voy a sacar acá. Observe, por favor. Normal más Fy menos mg igual 0. El Fy le reemplazamos por su equivalente, que es de F seno de 35 grados. Reemplazamos el valor de la masa y el valor de la gravedad. Observe. Fy es F seno de 35 grados menos la masa es 15, la gravedad 9,8. Sacamos del seno de 35, le ponemos adelante 0,57, la letra después. Reemplazamos el valor de la masa, que es 15, el valor de la gravedad 9,8. Multiplicamos 15 por 9,8, me da 147. Mire. El 147 le pasamos al otro miembro y tenemos la ecuación 2. Y formamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Vamos a resolver por el método de sustitución.
De ecuación 2, de aquí voy a despejarle la n y ese resultado voy a reemplazar en ecuación 1. Eso es lo que voy a hacer en la otra pantalla. Cópiele que voy a cambiar de pantalla, por favor. Confirme. Aún no, Lice. Y si le hice una consulta, ya me perdí. Ya, dígame, por favor. ¿Cómo No le saca escucho. f de 35 grados, f por coseno de 35 y sale 0.82? Ya, ¿Cómo lo saca? solo coja la calculadora, ponga cos 35, Ya, ponga igual, ya. le sale 0.819 y un montón de cifras más. Solo estoy cogiendo con 2 decimales, le estoy 0.90 redondeando. me sale, dice. Perdón, Me salió a mi 0.90. es que ha de estar en otro modo. Su calculadora debe estar en modo DEC. Modo DEC. Sí, arribita aparece una letra pequeñita. Véale Ya. que esté la D mayúscula. Aplaste la tecla que dice mode y vaya buscándole. Modo DEC. ¿Ya le encontró? Ah, ya, dice, ya, gracias, ya está, ya. Y ahí sale, coseno de 35 sale 0.82. 0.81 redondeando a 32, ya. Correcto. Sí. Ya, gracias. Entonces las calculadoras deben estar en modo DEC, ¿no? Ya, Listo. listo. Entonces vamos a resolver por el método de sustitución. Ya, ¿puedo cambiar de pantalla? Ya, vamos acá. De ecuación 2 despejamos de n, lo que yo ya dije. Y me queda así el despeje, mire. N es igual a 147 menos 0.57f. Les damos ecuación A. Esta ecuación A reemplazo en 1. Reemplazando en 1 tenemos. Esta es la ecuación 1, mire. 0.82 por f menos 0.18n. Aquí donde está la n, le voy a reemplazar por su equivalente, que es esto de aquí, mire. Que es esto de aquí. Todo esto. Le vamos a reemplazar en esta parte de acá. Observe. 0.82f menos 0.18n es todo esto. Le ponemos en un paréntesis. Siguiente paso, aplicamos propiedad distributiva con ley de signos. Menos por más me da menos, 0.18 por 0.47 pondré un valor. Menos por menos me da más, 0.18 por 0.57f pondré otro valor. Observe. Menos por más me da menos, 0.18 por 147, 26,46. Menos por menos me da más, 0.18 por 0.57f me da 0.1026f. Operamos los términos que contienen f, el 0.82f y el 0.1026f. Le sumamos porque están con signo positivo. Y me da 0.9226f. Este número le conservo igual. Y de ahí hago el despeje. 2646 está restando, pasa al otro miembro por transposición de términos a sumar, 26,46. Toda esta cantidad aquí está multiplicando, baja a dividir. Hago la división y encuentro el valor de F. Este ha sido el valor de la fuerza para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. ¿Sí? Antes de pasar a la parte B, puedo encontrar el valor de la normal al reemplazar este valor en esta parte de acá, en ecuación A, mire. Y este valor de la normal que calcule me servirá para la parte B. Observe. Reemplazando en ecuación A el valor de F, operamos y obtenemos el valor de la normal. 130,65 newtones. Aquí le reemplacé, mire, el valor de F. Hice el producto y de ahí hago la resta y tengo este valor. Este valor me sirve para la parte B. En la parte B dice que hay aceleración. Nuevamente, con el mismo diagrama de cuerpo libre, planteamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Las fuerzas que tengo en X es Fx menos Fc. La masa es 15 y la aceleración 1,5. El Fx le abrimos, el Fx es F coseno de 35 y el Fc es mu sub c por la normal. 15 por 1,5 me da 22,5. Asimismo, saque el coseno de 35, le ponemos adelante y la letra después. Reemplazo el valor de mu sub c, que es 0,18 por la normal, igual a 22,5. Aquí ya puedo reemplazar el valor de la normal, este valor, le reemplazamos acá. Observe. Operamos y podemos ya despejar el valor de F, mire. Multiplicamos estos dos, me da 23,52. Este 23,52 está negativo en este miembro, pasa al otro miembro a sumar. Mire, paso por paso. Le sumamos, me sale 46,02. Este 0,82 está multiplicando, baja a dividir.
Le dividimos y encontramos el valor de la fuerza para que se mueva con esa aceleración de 1,5. Terminado el ejercicio. Tómele una foto, una captura, que voy a cambiar de pantalla. Confirme. Ya. Listo. Listo. Vamos al segundo ejercicio. Dice, un cuerpo cuya masa es de 25 kilogramos se mantiene en equilibrio suspendido de dos cuerdas como se indica en la figura. Una de las cuerdas tira en dirección horizontal hacia el este, la otra forma un ángulo de 30 grados con el techo que la sostiene. Calcular la tensión en las cuerdas. Parecido al que está en el módulo, pero me parece que tiene otros datos. Revisarale, por favor. Ese es el esquema. Aquí tengo 30 grados y tenemos dos cuerdas. Esta cuerda y esta cuerda de acá. Me parece que la cuerda de acá le llamé cuerda 1. Déjeme ver si estoy en lo correcto. Sí. Cuerda 1. Y esta cuerda que tiene esta inclinación con el techo, le llamé cuerda 2. ¿Ya? A la de acá no le estoy considerando cuerda, le estoy considerando directo el peso de esta masa suspendida. Si yo proyecto acá, se deduce que el ángulo que está con el techo, este ángulo de aquí, es el mismo acá abajo, por alternos internos. Pues acá abajo también es 30 grados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ya. Listo. Entonces, mire, sacamos los datos, la masa 25 kilogramos, el ángulo 30 grados, la gravedad 9,8. Dato implícito. Las incógnitas, las tensiones. Tensión 1, tensión 2. Solución. Hacemos el diagrama de cuerpo libre del sistema dado. Mire, la cuerda genera tensión, tensión 1. Esta cuerda genera tensión, tensión 2, con esta inclinación de 30 grados. La masa genera peso, fuerza vertical dirigida hacia abajo, M por G. La tensión 2 le descomponemos en los ejes y encontramos sus componentes. Como hay componentes, escribimos las ecuaciones de las componentes. T2 en X es T2 coseno de 30 y T2 en Y es T2 seno de 30. Ecuaciones de las componentes, aplicando trigonometría básica al triángulo donde se encuentra el ángulo, este triángulo de acá. Condiciones de equilibrio, el sistema dice que está en equilibrio, primera ley de Newton, tanto para el eje X como para el eje Y. Mire, T1 menos T2 en X igual 0. El T2 en X le abrimos, que es T2 por el coseno de 30 grados. Sacamos del coseno de 30, le ponemos adelante. Ecuación 1. Ecuación 2, sumatoria de fuerzas en Y igual 0, T2 en Y menos mg igual 0. Le abrimos del T2Y y reemplazamos el valor de M y G. Vamos operando y podemos de aquí despejarle ya el T2. Me salió 490. Este 490 le reemplazamos en ecuación 1 aquí y despejamos T1. Mire, reemplazando T2 en 1 y le despejamos T1. ¿Sí? Ya, cópiele hasta ahí, por favor. Me esperan un ratito.
¿Listo, jóvenes? Ya, vamos con el otro ejercicio. Dice, un cuerpo de 250 newtones se desliza sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 32 grados con respecto a la horizontal. ¿Sí se me escucha? Sí. Ya. Si el coeficiente de rozamiento es de 0,18, calcular el valor de la fuerza F paralela al plano que se debe aplicar al cuerpo para que se mueva con velocidad constante. Y le he subrayado velocidad constante. Con dos condiciones. La primera condición, que se mueva hacia arriba, y la segunda condición, que se mueva hacia abajo. Los datos que tenemos son los 250 newtones desde el peso. Usted sabe que el peso es igual a la masa por la gravedad, y ya me da ese valor, 250 newtones. Me da el ángulo 32 grados, el coeficiente de rozamiento 0,18, la gravedad, dato implícito, y también un dato muy importante es la velocidad constante. ¿Ves? Igual a CTE significa constante. Las incógnitas, el valor de la fuerza para que se mueva hacia arriba, y B, el valor de la fuerza para que se mueva hacia abajo. Estamos en plano inclinado ahora, mire. Cuando sube, ahí tengo el plano inclinado cuando sube, mire. Este valor vamos a calcular de la fuerza, 32 grados con respecto a la horizontal. Sí, solución. Mire, hacemos el diagrama de cuerpo libre cuando está subiendo. El eje más X hacia arriba, se mueve hacia arriba, y el eje más Y en este sentido. Cogemos al cuerpo y lo ubicamos en el origen del sistema de coordenadas. Y dibujamos todas las fuerzas que actúan en este cuerpo. Primero esta F, que me da sobre el eje más X. Aquí tengo áreas en contacto. Se me genera la normal, siempre sobre el eje más Y. Si el cuerpo sube, el rozamiento hacia abajo, FC. El cuerpo tiene masa, la masa genera peso, M por G. Y este ángulo de aquí es el ángulo que forma el peso con el eje de las Y. Este ángulo de aquí, mire. Le descomponemos al peso y encontramos sus componentes, mgx y mgy. ¿Sí? Como hay componentes, tiene que escribir las ecuaciones de las componentes. Mire, para las ecuaciones de las componentes, mgx cateto opuesto, la función seno, cambió la función, mire. Siempre y cuando aplique trigonometría básica a este triángulo donde se encuentra el ángulo, ¿sí? Porque si deduce el ángulo de acá y aplica trigonometría básica, ahí va a seguir coincidiendo con lo de plano horizontal, ¿no? Pero si aplica trigonometría básica a este triángulo donde está este ángulo, cambia la función. En X es seno y en Y es el coseno, mire. ¿Sí? Listo. Como conozco el valor de mg, que es 250, puedo reemplazarle, multiplico 250 por seno de 32 y encontré el valor de mgx. 250 por el coseno de 32 y encontré el valor de mgy. Aquí era por el seno, no acá el coseno. Estos valores me sirven para plantear las condiciones de movimiento o equilibrio. Entonces voy a plantear segunda ley de Newton en el eje de las X. En el eje de las X tengo F positiva, mgx negativa y fc negativa. Y en el eje de las Y, primera ley de Newton, tengo la normal y mgy. Eso es lo que voy a proyectar en la siguiente pantalla. Cópiele esta pantalla, por favor. Confirme para cambiarle. ¿Puedo cambiar? Ya. Ya. Listo. Condiciones de movimiento y equilibrio. Mire, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Pero tenía este dato, ¿no? Si la velocidad es constante, la aceleración vale 0. Esto se me hace 0 y me queda sumatoria de fuerzas en X igual 0. En X tengo, ya se dijo, tengo F menos mgx menos fc igual 0. El mgx ya calculé, me salió este valor. El fc le abrimos mu sub c por la normal y esto es igual a 0. Reemplazamos el valor del mu sub c, hasta ahí llegué. Ecuación 1. La otra condición, sumatoria de fuerzas en Y igual 0,
en Y tenía la normal y la componente del peso en Y. Como este valor ya calculé, le reemplazo y le despejo N y tengo el valor de la normal, 212,01 newton. Este valor le reemplazo acá y ya puedo encontrar el valor de F, mire. Dice, reemplazando N en 1, mire el reemplazo, hacemos la operación y despejamos F. La fuerza ha sido 170,66 newtones para el primer caso, para la parte A. Ya, cópiele, por favor. Listo. Vamos a la parte B. Cuando baja, tengo que hacer otra vez el diagrama de cuerpo libre. Y el esquema también, ¿no? La flechita de la fuerza hacia abajo. El ángulo sigue siendo 32 grados y hacemos otro diagrama de cuerpo libre. Ahora el eje más X es hacia abajo. Y cambió de dirección la fuerza. Y si el cuerpo baja, el rozamiento es hacia arriba. Y las demás fuerzas son iguales, mire, la normal, el peso, sus componentes, mgx, mgy. Entonces, en este caso, son positivas la fuerza y mgx, y es negativa fc. La normal y mgy siguen siendo la una positiva, la otra negativa. Condiciones de movimiento, sumatoria de fuerzas en x es igual a masa por aceleración, ¿sí? Pero si la velocidad es constante, la aceleración es igual a 0, la misma condición. Esto se me hace 0, ¿ya? Y me quedó sumatoria de fuerzas en X igual 0. En X, observando el diagrama de cuerpo libre, tengo F y MGX. Positivas, F más MGX, porque apuntan hacia el eje más X, ¿no? Y negativa FC. Le abrimos del FC y reemplazamos de MGX, mire. MGX 132,5, FC mu sub C por la normal, y esto es igual a 0. Esta normal ya calculé en la parte anterior, en la parte A. Simplemente reemplazamos valores, mire. El mu sub C 0,18, la normal 212,01. Operamos todo eso. Primero hacemos este producto. De ahí hacemos esta operación, esta resta. Bueno, ya apareció otra vez, es lo mismo, ¿no? Me sale 94,34. Este pasa al otro miembro y encontré el valor de la fuerza para que el cuerpo baje. Sí, cópiele, por favor. Aquí apareció 2 veces, se me ha ido 2 veces. Este no, ¿no? Directo pasa de aquí a acá. ¿Ya? Listo. Por favor, desconéctese unos 3 minutos nomás y se vuelve a conectar para empezar la segunda parte. Gracias. Ya, Licen. Ya le hice. Listo.